¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos avisos? Mamá, por favor, que se están multiplicando los bebés. Basta de bebés, ya basta. Después tenemos que hablar con Elizabeth, creo que. Si están todas las cosas en clase cuna para cambiar un bebé, para que pueda subir, amamantar al changuito ahí, cambiarlo tranquila. La clase cuna está diseñada para eso. Recordá eso, bueno, Elizabeth va a ayudar en eso. Bueno, listo, basta de avisos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Qué lindo pasaje. Estar viendo durante el verano estos temas y la armadura del creyente, la verdad, siempre hay que estar repasando, hermanos, porque la Biblia habla de que estamos inmersos en una guerra, en el buen sentido de la guerra espiritual, no unas cosas raras que muchos vienen de algunas iglesias y ven la guerra espiritual de reprender demonios y todas esas cosas. El hermano Nahuel hoy nos leyó del versículo 10, obviamente no vamos a ver todo el pasaje, pero vamos a repasarlo. Y hoy vamos a ver 3 armas de defensa. Leo, ¿estás ahí? Leo Robles, ahí está. ¿Quién más hay militar? Bueno, está Juan, Leo. No me acuerdo si había otro militar más. Perdón, 3 militares. Así que van a saber la metáfora que está usando Pablo, el simbolismo militar que hay implicado en 7 de las armas. Están usando todo el lenguaje militar. Vamos a leer y oramos. Y como hoy nos ayuda Ruth, ¿no? Por lo demás, estoy leyendo la versión Las Américas. Va a variar un poquito la palabra. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 6:10, Efesios 6:10. Revestíos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, dice. Reina Valera 60 dice acechanzas. Podemos traducir también metodología del diablo. Es interesante. 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, para que podáis, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, gracias. Qué hermoso texto, Señor. Qué privilegio, qué responsabilidad. Pero, Señor, también qué bendición dar tu palabra. Tú bendices tu palabra, tú honras tu palabra. Te pedimos que tú bendigas esta iglesia, Señor, a través del ministerio de la palabra. Yo me siento completamente privilegiado, Señor, sin merecer estar acá arriba, Señor. Pero ayuda y levanta más hombres que se preparen en las Escrituras, Señor. Hoy te pedimos que nos hables. Un tema un gran tema, Señor, para que cada uno de nosotros meditemos, como vimos el domingo pasado, Señor, de estar llenos, pero también hoy vamos a ver de las defensas que tenemos que tener. En tu nombre. Amén, Señor. Generalmente cuando comienza el invierno, no tiene que ser cuando comienza el invierno, vamos al médico para la vacuna de la gripe y muchos dicen, mira, también tenés que levantar las defensas. Tus defensas están muy bajas, eso se ve en un estudio, ¿no? Generalmente tomamos vitaminas, buscamos levantar la defensa de la vitamina D, la vitamina C, ¿no? Porque van a venir enfermedades y las vitaminas y la defensa es lo que va a batallar
contra las enfermedades. Lo que nos dicen las Escrituras, que estamos inmersos en una lucha espiritual. Por eso comienza diciendo el versículo 10, nosotros vamos a arrancar recién del versículo 14, 13 y 14, pero el versículo 10 dice, fortaleceos, hermanos. Después lo vamos a predicar bien ese punto. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de mi fuerza. Fortaleceos es la palabra endúnamo, donde viene la palabra dínamo. ¿Se acuerdan del dínamo? Los que somos más viejitos, la bicicleta de mi papá tenía un dínamo. Dice, ¿qué es eso? Era un aparatito que se conectaba a la rueda y cuando giraba alimentaba una batería, ustedes saben más, y ahí encendía la luz, ¿no? Dínamo. Esa es la palabra dínamo en el versículo 10. Y está hablando de un fortalecimiento interno. Un fortalecimiento interno en el Señor. Y por eso vamos a dar las defensas. Vos tenés que buscar fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza, no de tu fuerza, no de mi fuerza. Yo no puedo. No puedo decir esta mañana, no, pastor, esta semana me voy a comer el mundo con el Evangelio, voy a dar folletos, voy a estar mejor con el Señor. Sí, claro. Y quizás esta tarde caigas en el pecado. Pablo dijo, el Señor, dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. No podemos, somos tan débiles, tan débiles. No se trata de nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios. Por eso ahí está diciendo, fortalecete internamente, revestite con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Versículo 11, miren ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Para estar firme, pero con toda la armadura de Dios. No dice una parte, la que yo quiero. No, yo soy de orar, no me gusta leer, me desconcentro. Toda la armadura. Por eso estoy usando un lenguaje militar, muchachos militares, cuando hacíamos instrucción. Yo no sé cómo cambió ahora. Yo creo que eso no cambió en la milicia, ¿no? Cuando vas a hacer entrenamiento de combate, tenés que certificar que tenés todos los elementos de combate, ¿no? El cargador, la bala trazante, el fusil. Soldado, el fusil es su novia, decía. Tiene que saber armar su fusil, desarmar. Nos vendaban los ojos en aquel tiempo. Tenemos que saber armar el fusil con los ojos cerrados. Increíble, ¿no? Ese lenguaje está diciendo el apóstol Pablo, toda la armadura, todo. Nosotros tenemos que salir a la instrucción, tocar cargadores, todo lo que teníamos que tener para ir al combate. Toda, no es parte, toda la armadura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos haciendo la introducción. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es humana. No es humana. Y eso es interesante. No es contra personas. Y ahí, en Efesios 6, 12, y me vuela un poquito el viento, pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el término lucha es un término que se usa para aludir a un combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos, engaños, como lo hacen Satanás y sus huestes, todo el tiempo para atacar. Para sobreponerse a la tentación engañosa se requiere la verdad y la justicia. Los rangos de estos demonios y el imperio sobrenatural de maldad en el que operan, las fuerzas de la oscuridad de Satanás están estructuradas con cierta complejidad para tener éxito en sus iniciativas más destructivas. No es contra sangre y carne, sino huestes espirituales de maldad. Es una referencia posible a las abominaciones más depravadas, como las perversiones sexuales extremas, el ocultismo, la adoración al diablo. Pero eso es algo de toda la iglesia por todos los siglos y que va a seguir habiendo. Por eso usa contra las insidias. Muchachos, tienen que armarse con toda la armadura de Dios para estar firmes contra los métodos. Voy a usar cualquier método. Las guerras que vimos a lo largo de la historia de la humanidad han usado cualquier método con tal de conquistar. Satanás sabe cuál método mejor usar para tu vida, para hacerte caer, desanimarte y alejarte del Señor. Lo va a hacer con todos nosotros. Y si tiene que esperar hasta que yo tenga 80 años para hacerme caer, ustedes saben, hay hombres de Dios que han caído con más de 70 años.
va a esperar hasta hacerte caer. Son luchas. Él tiene todo el tiempo. Bueno, no tiene todo el tiempo como Dios, pero va a ser juzgado. Pero es interesante esa palabra, insidias, ¿no? Métodos. Va a saber cuál es el método apropiado para vos. Por eso, ¿qué tenés que tomar? Toda la armadura. Toda la armadura. Y ahí nos habla, como el apóstol tiene en mente al soldado romano, y va a hablar de la armadura. Acá yo anoté, dice, hay un detalle que no debemos olvidar, es decir, en una manera general, el orden natural que se mencionan, las distintas partes de la armadura. En primer lugar, el cinturón, luego la coraza, después la sandalia, después ponemos la imagen, pero va en orden. Ahora, no es importante tanto el orden. Pablo menciona lo que se iba a mencionar primero son las armas de defensa y después las de ataque, el escudo y la espada. Primero las de defensa. Ahora, vamos a entrar ahí a ver las 3 armas de esta mañana. El tema es el siguiente, hermanos. ¿Te interesa? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Samuel, cuando dábamos evangelismo? Hay un punto que dice, ¿te interesa? Cuando vas al punto de que sabe la persona que va al infierno, hacemos una pregunta insidiosa, ¿te interesa saber la solución a esto? ¿Te interesa? Bueno, hoy en día también te interesa saber cuáles son las armas de defensa y apropiarte de esas armas hoy. Eso es interesante. Porque vamos a ver, tenemos que tener en claro y tener una clara conciencia de esa batalla espiritual, que repito, no se trata de alabanza, de ayuno, de oración. Hoy tenemos batalla, vamos a librar batallas, vamos a salir a la conquista. ¿Qué es? La Biblia no habla de eso. Pero sí habla de la defensa y sí habla de las herramientas que Dios nos da. Entonces, por eso, para estar firmes, hermanos, en este 2026, miren, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras Ruth va preparando 1 de Pedro 5, 8 y 9. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Claro, ahí está, ¿no? Entonces, algunos, y lo que están escuchando acá, resistir al diablo es empezar a reprender, no sé, tirar sal en cruz, ponerte una cinta roja, no sé qué hacían en sus iglesias cuando hablaban de resistir al diablo, ¿no? Gritarle, sal, Satanás, reprenderlo, no tenés dominio sobre nosotros. Cuántas cosas, ¿no?, que le vienen a la mente. Miren lo que es la palabra resistir, dice, pararse en contra, en Santiago 4:7. Contradecir, oponerse. Esa es la palabra resistir. Estar parado en contra de los métodos de Satanás. Contradecir. ¿Vieron cuando Satanás se enfrenta al Señor en el desierto? Dile a esta piedra que se conviertan en pan, dice. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, le decía el Señor, escrito está. Pero Satanás conoce la Biblia. Entonces, ¿qué es resistir al diablo? Y, hermano, sometete a Dios. No a tus ideas, a tu propia opinión. Eso es resistir al diablo. Ponete firme con el Señor. Que tu vida cristiana no sea una religión de los domingos. Realmente te opongas a todo lo que Él planea y puedas ver claramente que lo que Él dice es mentira. 1 Pedro 5, 8 y 9, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A Bien. cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vieron? 1 de Pedro dice, al cual también la misma palabra, resistid ¿cómo? Reprendiendo, gritándole, haciendo alguna cosa rara ahí en el culto para ahuyentar a Satanás. No, firmes en la fe. Firmes en la fe. Y de eso vamos a hablar hoy. 3 elementos. Y vamos a ver la primera foto de esta mañana. Primer elemento. Y es el cinto de la verdad. Los jóvenes que ven las películas
la Liga de la Justicia. Sería como la Mujer Maravilla, el cinto. No es el cinto que hace decir la verdad, sino que es el cinto que sostiene la verdad. Y ahí lo pueden ver al soldado romano, lo mejor que podemos buscar, más o menos esa era la vestimenta del soldado, como también de los soldados del Antiguo Testamento, hebreos, la túnica y un cinto que sostenía la túnica. Les voy a leer un poquito de historia. En primer lugar, dice el versículo 14, estad pues firmes. No varía mucho de Reina Valera 60, que dice, estad pues firmes. Ahora, esa palabra, ese tiempo verbal, estad, está en un aoristo imperativo activo. Dice, ¿qué es eso, pastor? Significa que es una acción decisiva, puntual y firme. Sería traducido como pónganse firmes, como el ejército. Mira cuando dice, escuadrón, firmes. Soldado, firme soldado. Firme soldado. Carra de mar, cuerpo a tierra. No. Y usted donde está tiene que ponerse firme. Es una orden, no es una sugerencia. Hermano, iglesia, estén firmes. No seas un flam. No me siento tan firme porque estén firmes, soldado. Bueno, Pablo llega a decir, portado varonilmente, ¿no? Pero está diciendo, muchachos, estén firmes. Es una orden, es una acción decisiva. Bueno, decido estar firme. ¿Pero qué? ¿Para qué? El soldado romano siempre llevaba puesta una túnica, una cubierta exterior, que servía como prenda básica. Por lo general, esto es histórico, se elaboraba a partir de un pedazo grande y cuadrado de tela, las aberturas para la... Ahí está hecho muy fachero, ¿vieron? Yo no sé si fue tan así, pero dice, se elaboraba con un pedazo grande y cuadrado de tela con aberturas para la cabeza y brazos. Cubría con soltura la parte del cuerpo del soldado. Ahí está muy entallado eso, ¿viste? Pero era suelto. Y como la parte más intensa del combate antiguo se daba mano a mano, una túnica suelta era un impedimento hasta que y un peligro en potencia, porque lo agarraban de la túnica y ahí le daban, ¿no? Entonces tenía que estar ceñido, ajustado. Por ese motivo, antes de la batalla era fijada con esmero al cuerpo bajo un cinturón, eso está bueno, grueso y pesado de cuero, ahí lo ven, que mantenía ceñidos los lomos de los soldados. El ciudadano común y corriente del cercano oriente tenía que resolver un problema similar con su manto. ¿Se acuerdan con el hijo pródigo cuando vuelve a la casa? Que el padre sale a correr, es hermoso, qué lindo. Vamos a dar el hijo pródigo. Pero dice que se ciñe. Eso era vergonzoso, MacArthur lo explica en su predicación. Se levanta y se ciñe para poder correr y que el vestido no se enrede. La tela. Bueno, pero Pablo usa esta figura que era muy conocida en el mundo antiguo, incluso en los hebreos, ceñida vuestra cintura con la verdad. Con Israel, por ejemplo, en Éxodo, no lo busquen, 12:11, antes de sacarlo de Israel, le dice, y lo comeréis así, la Pascua, ceñido vuestros lomos. O sea, si vos no ves esto y te lo explicamos, no entendés qué es eso, ceñido. Significa apretado la ropa. ¿Pero para qué? ¿Para ser fachero? No. Era para poder trasladarte, correr, para ir a la batalla. Habla de preparación. Ceñidos vuestros lomos, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pedro también lo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces vos tenés que entender cuál es la figura acá, qué significa. Habla de atención, firmeza, presteza y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1:13. Ceñir los lomos era un síntoma de presteza, preparación, y el soldado que era serio en cuanto a la guerra siempre se aseguraba de mantener su túnica ceñida, bueno, ya está, con firmeza al cuerpo, con el cinto. Vamos por parte.
Vimos para qué era el cinto. Ahora, ¿qué sería ese cinto y cinto de la verdad en el creyente? Versículo 14 nuevamente, Ruth. ¿Qué nos dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos, ceñir los lomos con la verdad. La palabra verdad es en el griego aletheia y significa básicamente el contenido de aquello que es cierto conforme a la realidad. Es el contenido de la verdad de Dios que lo toma, es un absoluto, esencial para el creyente en su batalla contra las estratagemas o la metodología satánica. O sea, para no ser un flan, un salame, que viene, escucha, se olvidó todo. Otra vez. ¿Por qué hacemos el inductivo? Hermanos, 14 éramos el viernes. Ya en el grupo somos 92, 14 en el inductivo. ¿Para qué está el inductivo? Me aburre, no, yo no lo hago, no sé, no entiendo. Para esto, para que te quede masticado y ceñido la verdad. La idea es sujetar fuerte la verdad que estás recibiendo. Haced de cuenta, la vestimenta era la verdad. El cinto sostenía la verdad. Porque ¿sabes qué? Satanás te va a comer como un sanguchito. ¿Sabes a cuánto se los comió como un sanguchito Satanás? Somos un bocado para él. Que escucharon la verdad, pero nunca se ciñeron de la verdad. Hoy están en cualquier estupidez, cualquier pavada. Crearon su propia religión en su mente. Lejos del Señor, ni siquiera en otra iglesia. Eso está diciendo el Señor. Por eso, en capítulo 4, versículo 14, no sé si Ruth nos puede leer, ahí de Efesios 4, 14, nos dice cuál es el ministerio que hacemos los pastores, pero la responsabilidad de la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué perfeccionar a los santos? ¿Para qué hay profetas, maestros? ¿Para qué Dios levantó a esta gente? ¿Para qué, Ruth? Versículo 14, 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ves? El viento sopla hoy, el viento sopla de acá, trae frío. Ayer sopló de Brasil, trae 45 grados de calor. Pero a veces la doctrina también es así. Y vas a la librería y compras, ves, uy, qué lindo título este libro, y compras ahí, lees. Cualquier gansada, ya te lo creíste. O internet. Hoy crees esto, mañana aquello. Eso habla Pablo a los jóvenes en Timoteo, ¿no? Y son llevados también, y en Efesios también. Hoy, según donde venga el viento, creo. Eso. Y no somos como los de Berea, yendo a la Biblia, viendo, bueno, ¿qué dicen las Escrituras? La interpreto literal, históricamente, así como fue dada. En su primera carta a Timoteo, Pablo advierte que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Doctrinas de demonios enseñadas en sectas, religiones falsas. ¿De dónde salieron? De creyentes de las iglesias. Algunos van a dejar de escuchar, les va a aburrir, van a tener comezón, que nosotros queremos oír otra cosa. Estamos siempre lo mismo, siempre la Biblia. Por eso, la verdad, esa palabra aletheia, tiene que ver con fijarte la palabra de Dios, la verdad de Dios en tu vida, pero fijarla, sostenerla. Bien fuerte. Porque la batalla va a ser dura, va a haber momentos en que en cuanto menos te esperás, no va a ser una mujer esperándote en una cama como pasó con José, la mujer de Potifar, ¿no? Quizás Satanás sabe cómo arrastrarte. Un desencanto, una frustración, un problema con un hermano en la iglesia, te lleva a ir buscando otros caminos, a leer otras cosas, y cuando te querés acordar estás lejos. Porque la verdad no estaba sostenida. Y entonces, también dice, la palabra aletheia hace referencia a una actitud propia de una persona veraz.
El cristiano debe ceñirse con una actitud de veracidad total. No solamente atesorar la verdad, sino vivir en la verdad. Ser veraz. Por ende, ser ceñido con la verdad es algo que muestra una actitud de presteza y de compromiso genuino. Es la marca del creyente sincero que abandona la hipocresía y el fingimiento. Esa es otra cara de la misma moneda. Ser veraz. Atesoro la verdad de Dios, pero también vivo en la verdad. Interesante, ¿no? Porque Efesios 4:25, ahí nomás Ruth, ¿qué nos dice? Que lo vimos ya varias veces. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está hablando a los creyentes. No se mientan, dejen de mentir, hablen la verdad cada uno con el prójimo. ¿Por qué razón? Porque son miembros unos de los otros. Si has creído. Pedro más contundente. El apóstol Pedro dice 2:1, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Antes de desear las Escrituras, te dice desechar. Antes tenés que tirar algo. ¿Qué cosa? Malicia, pero dice todo engaño. La palabra engaño ahí es truco, señuelo, anzuelo. Cositas que hacemos para mentir, ¿no? E hipocresía. La palabra hipocresía significa actuar bajo una parte fingida, engaño. Actuar bajo una careta, bajo una parte fingida, fingir. ¿Vieron cuando te pregunta, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión? Bien, bien, pastor, bien, bien. ¿Estás bien con tu esposo? Sí, sí, mentira. Te sacó de encima, pero mentira. Hermano, ¿cómo estás con tu comunión con el Señor? No, bien, bien, bien. Mentira. ¿Cómo estás con un hermano en la iglesia? ¿Perdonaste aquella ofensa? Sí, mentira. Mentira. A mí me encanta Salmo 51 cuando David le dice al Señor, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Interesante, ¿no? He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Vos sabés con el Señor si estás haciendo una careta y estás mintiendo. Dios no puede, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Deja de mentir. No hace falta, o sea, confesarlo ante Dios y decirle, Señor, yo quiero ser honesto. Hoy hablábamos de la oración de ser sincero, ¿no? Andá de verdad al Señor, decir, Señor, la verdad, lo que me hizo el hermano me redolió y no soy el mismo. Estoy mintiendo, estoy fingiendo. Arreglalo vos con el Señor, no armes una cosa, ¿viste? ¿Viste? Hay gente que quiere arreglar problemas y en vez de arreglarlos los embarra. Por ahí la persona no sabe nada que tuviste un problema en el fútbol con la persona. Te quiero pedir perdón porque la verdad que te tenía tanta bronca que te quería sopapear. ¿Viste? No hace falta eso, pero arreglarlo con el Señor. ¿No les pasó alguna vez? Entonces en vez de arreglarlo, yo tenía una iglesia, la primera iglesia que iba, estaba en la cena del Señor. Entonces el pastor decía, era una risa, después me reía, yo, no puede ser, eso es un circo. Ahí me di cuenta que tenía que ir a estudiar a Monte, digo, no, es cada barbaridad. Digo. Y al final terminaban todos peleando, era peor. Bueno, hermano, cantábamos un coro, todos nos poníamos en ronda. Unidos, unidos, en su nombre. Vean, hermanos, está la cena del Señor. Si alguien tiene un problema que ha tenido con algún hermano, este es el momento. Se cruzaba, por decirte así, doña Pepa que estaba allá, llorando a doña Beba acá. Perdóname, porque yo hablé de vos. Y ahí se armaba un teatro. No hace falta eso. Pero sí seamos honestos, sin hipocresía.
y arreglar eso que tenés con un hermano, con el Señor primero. Si es necesario y tuviste una mala actitud con el hermano, sé sabio, decir, mira, discúlpame, yo no estaba bien. Y arreglarlo. O con tu papá o con tu mamá o algo, pero no seas hipócrita. Porque Dios ama la verdad en lo más íntimo. Te conoce que sos un careta. Venís acá, sos un careta. Eso está diciendo. Debes andar en la verdad. No podés burlar a Dios. Dios te ama. Dios desea lo mejor para vos. Es verdad, pero desea la verdad en lo íntimo, en tu cama, en tu vida personal. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hechos 5:3, y Pedro decía, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Siempre ese pasaje me impactó, porque así somos nosotros. Y sustrajese del precio de la heredad. Conocen la historia. Reteniéndola, ¿para qué la traes? El pecado de Ananías y Zafira fue hipocresía. Se querían ser los más espirituales. Y él termina diciendo en Hechos 5:4, no has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Hermano, cinturón de la verdad. Primer defensa contra Satanás, andar en la verdad. Ser sincero con Dios, con los hermanos. No mientas. No uses una careta. No andes hablando, halagando al hermano ahí, por atrás le estás sacando el cuero a 2 manos. ¿Sabes las cosas que hemos visto en la iglesia? ¿Cómo puede ser? A veces, es un dicho, ¿no? Pero a veces ni la gente del mundo, Pablo lo dijo, ni la gente del mundo encontrás esto. Tanta falsedad. Por eso Pablo, desechen malicia, desechen hipocresía, hablen verdad. Contentarse con la mediocridad, el letargo, la indiferencia y el desgano es dar la espalda a la protección de la armadura que provee el cinto de la verdad de Dios y quedar expuestos a las acechanzas de Satanás. ¿Te gusta que tu vida espiritual sea mediocre? ¿Vos querés ser mediocre? ¿O querés llegar a fin del 2026 y decir, Dios me dio más crecimiento, lo noté, mi familia lo notó? ¿Qué estás haciendo con las verdades que estás recibiendo? ¿Eres una persona veraz? Es el primer elemento defensivo, porque Satanás es el príncipe de la mentira. Sé veraz. Segunda elemento, lo vamos a ver ahí en la foto. 14, por favor, hermana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A ver, ¿dónde está? No, ahí está. Ah, está la coraza. Lindo, ¿no? Esta IA te hace de todo. Vos le pones los datos y te lo fabrica ahí. Está bueno usarlo como una herramienta. Nada más, una herramienta. Pero era una pieza sólida, la coraza, y sin mangas, cubría todo el torso, en muchos casos se hacía con cuero o tela gruesa. Son datos, ¿no? Josefo también hay aporte de acá de datos, cómo se hacían las armaduras. Generalmente conocemos como que los romanos lo hacían de hierro, de bronce. Se le cosían cortes superpuestos de pezuñas o cueros de animales y también pedazos de metal. Algunas se elaboraban con grandes pedazos de metal que se moldeaban y martillaban para ajustarse al cuero. Puede ser. La función de esta pieza de la armadura era obvia: proteger el corazón, los pulmones, intestinos y todo. Ahí están los órganos vitales. Qué sabio es Dios, ¿no? Cómo inspira a Pablo, cómo usó a Pablo. En el pensamiento antiguo judío, el corazón representaba la mente, la voluntad, mientras que las entrañas, las vísceras, los intestinos, y es interesante porque científicamente es así. Las vísceras, o sea, los intestinos, eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. No sé si con alguien hablando dijimos, ¿vieron las enfermedades intestinales? O cuando tenés un disgusto, lo primero que se te afloja son los intestinos. El problema de intestinos generalmente son emocionales. Estrés, va todo ahí. La mente y las emociones son las dos áreas.
O sea, el corazón, la mente, las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca con mayor fuerza y fiereza a los creyentes. Ahí es donde más ataca Satanás. La mente, las emociones, corazón y las emociones. Es allí donde Satanás desea y apunta. La mente del creyente desea arrancar la palabra de Dios y desea gobernar nuestros pensamientos. Vieron que la metodología, por ahí pensás que Satanás viene a la noche como un endemoniado y ves esas películas. No, él es muy sabio. Miren Lucas 8:12, la parábola del sembrador. Lucas 8:12, ¿qué nos dice? ¿Llegamos? Lucas 8:12. Ahí está. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, quita, es interesante eso, ¿no? Quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Siempre va a buscar hacer eso, quitar la palabra del corazón. A ver, ¿cuántos hicieron el inductivo esta semana? Participaron el viernes. Bueno, ¿de qué se habló el domingo pasado? Díganos sin vergüenza, lo escribieron el viernes. El inductivo está diseñado a eso. Porque Satanás va a tratar de sacar la palabra en la semana. A la tarde ya te vas a olvidar este mensaje. Podemos usar figuras, todo, pero Satanás busca sacar la palabra del corazón. Es interesante eso. Génesis 3:1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Qué metió ahí? No negó la palabra, le metió duda. Siempre Satanás va a querer atrofiar la palabra de Dios en tu vida, porque sabe que es el arma más efectiva de Dios para hacerte crecer con todo el ministerio de la palabra de Dios. Desea cambiar nuestros corazones, arrancar la palabra de Dios en nuestra mente, del corazón, cambiar, afectar tus emociones, dominar las emociones, pervertir los afectos, pervertir las relaciones. Lo ha hecho 1 y 1000 veces y apareció una chica. Y el pibe venía bien, con ganas de crecer. Este año empiezo a idear, hago esto, apareció una chica. Chao. Claro, si es de la voluntad de Dios, amén, te va a complementar. Entonces, a mí me encanta que los muchachos y las chicas se pongan de novio. El tema es cuando no es la voluntad de Dios y te lleva y te arrastra para otro lado. Porque si es de Dios te va a traer y va a ser un complemento para crecer. Pero las emociones, si empieza a trabajar ahí en las emociones, te empieza a llevar para cualquier otro lado. Por eso, ¿se acuerdan que decía Proverbios 23? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Por eso Pablo dice la coraza de justicia. No solamente el cinto, hermano, agarrar la verdad de Dios, apretarla bien firme, sino ponerte la coraza, empezar a cuidar el corazón. Vamos a ver un poquito, ¿por qué dice justicia? Coraza de justicia. ¿A qué se refiere? Bueno, evidentemente Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, es la justicia imputada. Ya somos justos delante de Dios. Porque por nuestra justicia murió Cristo. No está hablando de esa justicia. Está hablando del efecto o el fruto de esa justicia. La justicia práctica, la obediencia a la palabra de Dios. Si fui justificado, voy a vivir una vida justa, con todas mis luchas. Si hubo una justicia imputada, voy a vivir una justicia práctica. Eso significa, si hubo una justificación, estar revestidos con la coraza de justicia,
consiste en vivir en obediencia diaria, momento tras momento, bajo la luz de nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que está hablando ahí es que esa justicia práctica es la obediencia a la palabra. Dice, muchos, si no la mayoría de los problemas emocionales y en las relaciones que los cristianos experimentan son ocasionados por la falta de santidad personal. Muchos de nuestros desencantos y desánimos no provienen de las circunstancias o de otras personas, sino de nuestro propio pecado no confesado ni limpiado. Y cuando las circunstancias y otras personas, en efecto, se encargan de robarnos la felicidad, es porque estamos desprotegidos sin la armadura de una vida santa. No estás guardando tu corazón, no estás teniendo comunión con Dios. Por tanto, tu corazón está desprotegido. Juan también dice en la primera epístola de Juan, hay muchas advertencias y mandatos a los creyentes, todos los cuales son dados con las verdades de la carta para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, de tener comunión. David, Salmo 51, nuevamente, versículo 11, dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso mucha gente que no cuida su corazón termina mal con Dios. Decisiones emocionales. Hay arreglo para eso. Volver al Señor. Volver al Señor. Otro autor dijo, ningún programa de jóvenes, programa de campamento, ningún programa, método o técnica puede traer salud y felicidad al creyente que no está dispuesto a confrontar y abandonar su propio pecado. Nuestra armadura debe incluir la coraza de justicia. La santidad genuina del cristiano genuino siempre está llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es hermoso pasaje. 2 Corintios 10:5. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de luz. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la coraza. ¿Qué es en forma práctica? Bueno, fíjate. Jeremías decía, el Señor decía a través de Jeremías, nuestro corazón es engañoso y perverso. Chiquititas te decía, seguí tu corazón. Tengo un corazón con agujerito. Y te hablaba de decidir en base a tu corazón, seguirlo. No, la Biblia dice todo lo contrario, no sigas tu corazón. No sigas lo que vos sentís. Somete tu corazón a la voluntad de Dios y Él va a guiar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice 24 también, por el lindo del contexto, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, seguí al Señor, seguí al Señor, seguí al Señor. Decirle en oración, Señor, también necesito guardar tu palabra, fijarla más, pero realmente ajustate el cinto. No sea algo que escuchás, empezá a leerla, empezá a atesorarla. Pero también somete tu corazón al Señor. Uy, pasó un muchacho, una chica, me gustó. Cuidado con lo que haces. No te dejes guiar por lo que sentís. ¿Sabes las veces? No tengo que decir quién, pero uno tiene que pensar lo que va a decir, ¿no? Y siempre oramos que el Señor nos guíe. Las veces que fuimos a confrontar pecados de adulterio, pastores no quisieron volver con sus esposas. Dicen, no, yo la amo, no la voy a dejar. Y no la dejó. ¿Por qué? Por el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el centro de todo. ¿Ves que la coraza es brava? Es muy importante. Están los órganos vitales. Entonces vos tenés que doblegar
todo gusto, todo pensamiento que pasa, toda idea, si ¿este es de Dios esto? ¿Realmente es de Dios? O Satanás está usando una metodología atractiva, coherente, buena, sabe el anzuelo justo que necesitamos. El corazón, guardar el corazón, hermano, guardar el corazón. Por más que tengas 40 años de casado, 30 años de casado, por ahí es que, aunque tengamos ya casi 60 años, guardemos el corazón. Chicos, muchachos, el proyecto de matrimonio hermoso, hacelo con el Señor. Y lo último, bueno, vimos la coraza, el cinto, y ahora vamos a ver la chancleta. No, el calzado, por favor, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies. Este versículo mucho se ha hablado de que, bueno, ve, pastor, tenemos que salir a predicar. Excelente, muy bueno. Sí, es así. Pero ese no está hablando el contexto. No está hablando de salir a predicar. Muchos lo utilizan, hay que salir a predicar calzados los pies con el apresto. No, fíjate, el contexto es el rey. ¿Qué está hablando el contexto? ¿Se acuerdan? A ver, ya terminamos, no se me duerma. Lucha. ¿Contra quién? Satanás, no contra un hermano, un enemigo. Satanás contra demonios, potestades. Entonces, ¿qué tiene que ver salir a predicar con la lucha? No. Porque estas son armas defensivas. Vamos a ver. Miren, es interesante. Además de ser hecho con materiales resistentes, que está bueno, no lo saque, así lo vamos viendo. Materiales resistentes y durables para proteger sus pies, el calzado y las botas del soldado romano se escaldaban en la suela con incrustaciones de metal. ¿Lo ven ahí? No sé si se ve un poquito acá, me voy a correr. Acá hay incrustaciones metálicas, como sería en el fútbol los botines, ¿no? Que se ponen los tacos, ¿cómo se llama? Sí, eso. Bueno, el significado de esta expresión, dice un diccionario, ha sido muy discutido, pero en todo caso, dice Flavio Josefo, a fin de aumentar la facilidad del movimiento sobre los diferentes tipos de caminos, los soldados acostumbraban a usar zapatos tachonados, dice, abundantemente con agudos clavos. Otro autor dijo, una importante razón para el éxito de Julio César como general fue el hecho de que sus hombres usaron zapatos militares que le hicieron posible cubrir largas distancias en periodos de cortos tiempos, y sorprendieron a sus enemigos desprevenidos, quienes se engañaron pensando que les quedaba mucho más tiempo. Las victorias obtenidas por Alejandro el Grande, este mismo factor jugó un papel importante. En consecuencia, un calzado adecuado significa prontitud y victoria. ¿Qué tiene que ver? Bueno, por eso es bueno cuando la Biblia usa metáforas, saber qué significaba esas metáforas en la cultura. Prontitud, firmeza. Nuevamente el versículo 14, ¿no? 15, por favor. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados vuestros pies con el apresto. Yo me sonaba lo que usaba mi mamá para planchar las camisas. ¿Presto era eso? Nah. La palabra presto es etoimasia y significaba alistamiento, preparación, estar presto, preparados. Un buen par de botas le permitía, botas en el sentido del calzado, al soldado estar siempre listo para marchar, escalar, combatir y hacer todo lo que resulte necesario. Se clavaban en el suelo, no lo podían mover. Imagínate, perdón que me mueva, ¿no? Sí, tengo que usar el otro micrófono, me van a matar. Cuando vas a la batalla y te clavas y el suelo arcilloso o barroso, nada los movía. Nada los movía. Por eso les digo, hermanos, algunos autores también dicen, muchos hablan de que este pasaje está hablando de predicar el Evangelio. No
no es eso, sino que está hablando que estés firmes en el Evangelio. Firme en el Evangelio de la paz. Por eso un autor dice, el Evangelio de la paz es la verdad maravillosa de que en Cristo ahora estamos en paz con Dios. ¿Cómo puede ser? Eso vino en la Reforma, ¿no? ¿Cómo puede ser que el hombre pueda estar en paz con Dios? Bueno, porque fuimos justificados por la fe y somos uno con Él. Por lo tanto, nuestros pies están calzados, firmes, anclados en el Evangelio de la paz. ¿La paz con quién? Con Dios. Nos mantenemos firmes en la confianza plena de amor de Dios por nosotros, su unión con nosotros, su compromiso para pelear por nosotros. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Nuestros pies están arraigados con firmeza en terreno sólido, el Evangelio de la paz. Nosotros, que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y nuestro Padre Celestial nos ofrece recursos para fortalecernos, Efesios 6:10, en el Señor con el poder de su fuerza. ¡Qué privilegio! Esa preparación indudablemente, hermano, tiene que ver con nuestra firmeza en el Evangelio, conocer el Evangelio. Porque quizás usted el Evangelio dice, bueno, es para evangelizar, es para el nuevo. No es para mí, el Evangelio lo debo aprender todos los días. Lo leo todos los días a través de las predicaciones, lo investigo. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Antropología. Conocer cómo es el hombre. Estudiarlo. Estudiar esa materia, investigar. Antropología habla de la doctrina del hombre. Comprende lo que es el Evangelio. La amarteología, ¿qué es y cómo afecta el pecado en la vida del hombre? Entonces me va a dar, digo, yo soy... La verdad, soy una porquería sin Cristo. Su gracia me sostiene. La salvación, soteriología, ¿qué es la salvación y cómo nos llega? La justificación, la redención, la santificación, la glorificación, el Evangelio. Pablo escribe en 2 Timoteo 1:12, por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé, me anclé, estoy firme en eso. Entonces, hermano, no podés estar firme en el Señor si no estudias el Evangelio, si no te anclas en lo que Cristo hizo por vos. Profundizar las Escrituras, aprender cada día más. La verdad debe ser sostenida todo el tiempo. La palabra de Dios, en un caminar de verdad. Atesoro la verdad, pero ando en verdad. La justicia práctica debe ser una vivencia diaria, guardarnos en santidad para el Señor, guardar nuestro corazón, nuestra mente. Renovados, dice Pablo en Romanos 12:1, ¿no? En el espíritu de vuestra mente. El Evangelio debe ser lo que solidifique nuestra firmeza. A veces hablamos con hermanos que han salido de instituto, compañeros, hablamos con Tomás, decimos, ¿te acordás de tal? ¿Te acordás de tal? Tan cualquiera, cree cualquier cosa. Juan llegó a decir, no, salieron de nosotros, pero no todos eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. O con otro como nosotros. No están en ningún lado. Nunca el Evangelio fue arraigado en ellos. Nunca ellos se arraigaron al Evangelio. Era solamente algo de los fines de semana. Vamos a orar, hermanos, y vamos a participar en la cena del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. 3 defensas, Señor. Ayúdanos a tener bien ajustada la verdad, Señor. A andar en verdad, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón. Que no todo sea emociones y sentimientos. Nuestro corazón es engañoso, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres maduros. Ayúdanos, Señor, también a que el Evangelio solidifique nuestra fe. Nuestra fe esté solidificada y basada en el Evangelio, con todas las doctrinas del Evangelio, Señor, de lo que es la esperanza. Que podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído, conocer a Dios realmente. Padre, gracias por este tiempo, en tu nombre. Amén, Señor.